Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y amigas de Cinefilia. Veréis, los estudios británicos Ealing, que se centraban sobre todo en comedias y film documentales bélicos en medio de la Segunda Guerra Mundial, decidió en 1945 adentrarse en el mundo fantástico y de terror. El caso es que, aunque jamás volvió al tema, creó una de las películas referentes sobre el género, un film que tuvo tal repercusión que dinamizó los films de terror capitulares, que con el tiempo otra productora británica, la Amicus Film, haría de estos su marca personal. Cierto es que hoy en día apenas se disfrutan de aquellas obras que contaban a forma de antología de cuentos un largometraje. Estos films enlazaban 2 o 3 o más historias diferentes con otra premisa que servía de hilo conductor. Un esquema narrativo que creo, personalmente, que al género de este tipo esta estructura le viene como anillo al dedo. Y todo empezó por la repercusión internacional de este film. Por cierto, otra vez los directivos de la distribuidora norteamericana hicieron de las suyas, cargándose otra vez otra película. Pero de estos nos vamos a encargar un poco más adelante en la reseña, porque, damas y caballeros, comienza aquí nuestro sincero consejo de cine, Al morir la noche, film rodado en 1945. Veréis, esta película nace como producto de los estudios Ealing, que terminaba la guerra y buscaban una nueva línea de explotación de sus películas, ya que el departamento de creación de documentales bélicos pues ya no tenía sentido. Así que, junto a sus comedias románticas, decidieron realizar una película de terror fantástico. Pero lejos de buscar una adaptación de un relato literario, pensaron en realizar una historia de terror que contuviera varios cuentos cortos de Benson, H.G. Wells y de los escritores Angus MacPhail y James V. Baynes. Estos dos últimos escritores son también los encargados de realizar el guión de la película, creando además una historia que contuviera todos esos cuentos cortos. Y para poder entender mejor cómo funcionaba este tipo de estructuras narrativas, ¿qué os parece que os cuente un poco sobre cómo va la película? Una sinopsis del film que, como siempre, estará libre de spoiler. Los más veteranos al canal sabéis que aquí os empujamos a que disfrutéis las películas que reseñamos de principio a fin con su visionado, no robándoos la experiencia contando más de la cuenta. Así que, con la tranquilidad de que no os vamos a hacer ningún tipo de spoiler, adentrémonos en esta maravillosa historia de Al morir la noche. Veréis, a la casa de campo de la familia Foley se acerca como invitado el arquitecto Walter Crane. El caso es que quiere el señor Elliot Foley que pase un fin de semana en la casa y haga un estudio sobre los cambios que desea realizar en el caserón. El caso es que allí se está llevando una reunión de familiares y amigos, por lo que le pide disculpas por el atropello que supone estar con desconocidos. Pero claro, el arquitecto Crane empieza a tener una extraña sensación. Aunque no conoce a nadie, siente que sabe quién son. Pronto recuerda el porqué. ¿Por qué la familiaridad de todos aquellos extraños? Y curiosamente, por raro que parezca, estos han sido parte de un sueño recurrente suyo, pero que por desgracia posteriormente olvida, por lo que solamente puede adelantarse unos segundos a lo que va a ocurrir. Pero por azares del destino, junto con todos los invitados y familiares, se encuentra el prestigioso Dr. Van Trasten, un psiquiatra capaz de dar una explicación lógica a esa sensación de déjà vu que tiene nuestro arquitecto. Este conflicto creado entre la superstición y la razón lleva a los invitados de la reunión a ponerse del lado del señor Craig y cuenta cada uno su experiencia vital con lo sobrenatural. Es aquí donde entran los 5 cuentos que forman la antología de esta película. La primera historia es la de un piloto de carreras de coche que sufre un accidente. La segunda es la de una joven durante una cena de Navidad. Por cierto, de esta historia quiero incidir un poco después. La tercera es la de un curioso espejo. La cuarta, la historia de 2 jugadores de golf enamorados de la misma mujer. Y la quinta y última, la de un ventrílocuo. El caso
es que según van contándose las historias, nuestro arquitecto recuerda que su recuerdo del sueño no lo es tal, sino el de una pesadilla, y hasta aquí te voy a contar. El resto de la trama tienes que verla tú en un film, que no solo los relatos tienen forma de antología, sino también la dirección. Veréis. El estudio pensó que para cada una de las historias tuviera una independencia total sobre el resto de las tramas, estas fueran dirigidas por diferentes directores. Y es por eso por lo que el film lo firman los británicos Basil Darsen, Charles Crichton y Robert Hammer, además del brasileño Alberto Cavalcanti. Un director que no tiene muchas obras en su haber, pero que fue el director de la maravillosa película Me hicieron fugitivo de 1947. Una obra que tendremos que reseñar en el canal más pronto que tarde porque merece mucho la pena. Pues lo dicho, los autores se meten a contar estas obras de ficción que son todas inventadas excepto una, que es la que comenté antes, la historia que nos cuenta la joven sobre una noche de Navidad. Pero antes de entrar en ese apartado de la reseña, permíteme un breve paréntesis. ¿Te gustan mis reseñas o has caído quizá por casualidad en este vídeo y estás viendo si es para ti o no? Pues seas de lo que seas, decirte que nuestro compromiso es el fomentar el cine, sea del género que sea, sin hacer distinciones ni en fechas ni en géneros, solo con el compromiso de que llevéis a vuestra vida obras cinéfilas importantes que harán de esa tarde aburrida que no sabes qué ver una maravillosa velada de cine. Pero como no todas las películas son para todo el mundo, desde este canal os damos pistas para ver si son para ti o no. Así que no lo pienses más y suscríbete dándole al botón y a la campanita. Nosotros por nuestro lado nos comprometemos a subir 2 reseñas semanales. Pues nada, tras ese breve paréntesis vamos a hablaros un poco más de esta singular historia, la de la chica joven. Veréis, todas las historias, como os dijimos antes, se basan en la ficción menos esta, que tiene como trasfondo un hecho ocurrido realmente, el asesinato del niño Francis Kent a mano de su hermanastra Constance. Un hecho que aterrorizó a la sociedad del momento por tener Constance solamente 16 años y el niño 8. Este hecho se solventó con la cárcel para ella, en la que estuvo encarcelada 20 años. Y después emigró a Australia, donde murió en 1944 con 100 años. Aquel hecho, el de la muerte de la asesina, fue todo una noticia en aquel momento, con lo que la película se aprovechaba un poco de la repercusión social de aquel luctuoso acontecimiento. Pero os tengo que decir que de todas las historias, esta no es la que más terror da. Si me preguntáis cuáles serían las mejores historias y de qué van, siempre dentro de mi gusto personal, que claro está, no tiene por qué coincidir con el tuyo, este sería el siguiente. Veréis, la historia del conductor de coche de velocidad es bastante interesante y entretenida, además de disfrutar de uno de los secundarios de lujo del cine británico, como era Miles Malleson. Pero miedo o terror, pues no da, pero tampoco lo busca, ya que simplemente nos sirve para adentrarnos de qué va nuestras historias. Después, yendo por orden, estaría la historia navideña de lo que os acabamos de hablar, que es bastante interesante, pero está muy alejada del terror. Tras ese relato llega el del espejo, para mí el más canónico dentro de la literatura gótica. Este sí que inquieta bastante, y es de estas que son las más logradas en el aspecto terrorífico. Luego llega el momento de aligerar un poco la trama con la historia de los golfistas, donde nos cuenta una historia que tiene un humor sobrenatural bastante logrado. Para terminar con el relato del ventríloco, que tiene momentos realmente inquietantes. Pero si al final hay una que es simplemente magistral, esa es la historia que enlaza todos estos pequeños cuentos. Un relato redondo y sorprendente. Y bueno, antes de comentaros más sobre el elenco de esta película y cómo la distribuidora norteamericana se cargó este film en los Estados Unidos, te tengo que hacer una pregunta. ¿Te está gustando nuestra reseña? Pues si es así, por favor, regálame un like. Y si crees que este video consejo de cine puede ser interesante para tu grupo de amigos, por favor, enlaza y comparte esta reseña. Te estaré siempre agradecido por estas acciones. Pues lo dicho, en el reparto podéis encontrar de lo más granado del cine británico de aquel momento. Auténticos maestros de la interpretación que llevan esta historia de fantasmas y fantástico a un nivel altísimo. Pero si alguien destaca sobre todos, ese es el maestro Michael Redgrave.
Y si te suena ese apellido, estás en lo cierto, ya que es el padre de una de las actrices más importantes de la historia del cine y por supuesto del cine británico de todos los tiempos, la maravillosa Vanessa Redgrave, actriz mítica de los 70 y 80 que llegó a estar nominada 5 veces como mejor actriz a los Oscar y se llevó una estatuilla por Julia en 1977. Y aquí podemos ver de dónde le viene ese arte y ese oficio a la buena de Vanessa, pues de su padre, Michael Redgrave. Y bueno, ya ha llegado el momento. Ahora vamos a comentar un poco la maravillosa idea que tuvieron los directivos de la Universal, que era quien distribuía esta película a los Estados Unidos. Veréis, la película no es que sea especialmente larga, solamente dura 103 minutos. Pero a estos directivos se le ocurrió la genial idea de recortar para sus compatriotas todo el metraje y dejarlo en algo más de 70 minutos. ¿Y qué hicieron? Pues ya que la película era capitular, se cargaron de un plumazo la historia de la chica, la que se basa en el hecho verídico del asesinato, y por supuesto la historia de humor que ayuda a aligerar la trama. Simplemente el hecho de remontar una película dirigida por otro es lamentable. Pero es que si encima quitas montaje, que luego al final de la película, en el tercer acto, va a estar referenciado en pantalla y vas a conseguir que todos los espectadores que vean esa película se pierdan en la parte final del film, pues es además estúpido. Y esto salió a la luz y obligó a la Universal a sustituir todas las copias editadas por ellos por el montaje original. Y esto ya ocurría en 1945 y al parecer no aprendieron porque, como habéis visto a lo largo de todas las películas que estamos reseñando, esto era una práctica común que la mayor parte de las veces terminaba en desastre. Y bueno, tras esta anécdota voy a ir dando por terminada la reseña animándoos a que os adentréis en este entretenido film que lo puede ver toda la familia. Una historia que dinamizó una forma diferente de contar obras de terror y que tanta gloria nos dio pasadas las décadas. Pero como para empezar con la siguiente película, que es una rareza en sí misma, ya os lo adelanto, antes que terminar esta, pues me tengo que despedir de todos vosotros, no sin antes 2 deseos. El primero es que seas inmensamente feliz o luches por ello, ya sabes, no hay mejor lucha que esa. Y segundo, como no puede ser de otra forma, que vivas el cine.